Apocalipsis capítulo 2, versículo 4 y 5. Gloria a Dios. Dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, repitan esa palabra. Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete. Mire cómo dice la versión Nueva Traducción Viviente, ese pedacito dice, eso dice, por eso acuérdate de cómo eras antes. Así que dice, acuérdate cómo eras antes y vuelve a obedecer a Dios. Es esa partecita, recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete. Y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Analizando, digamos, algunos aspectos de la obra del Señor, analizando por qué muchos de nosotros nos hemos, digamos, estancado en el trabajo que Dios nos ha mandado a hacer, por qué muchos de nosotros nos hemos desenfocado buscando otras cosas que realmente Dios no nos mandó a buscar, sino que nos encomendó una misión para hacer. Y estaba recordando o pensando precisamente en un pasaje, en este pasaje, y me puse a analizar el caso de los Efesios. En el caso de los Efesios, cuando usted lee el capítulo 9 del libro de Efesios, usted se encuentra que en ese capítulo dice la palabra de Dios que aconteció que entre tanto Apolos iba, ¿cierto? Apolos estaba en Corinto. Dice que Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso. Entonces, allí estando en Éfeso, halló a más o menos unos 12, es lo que la palabra explica ahí, que eran como 12 personas que habían recibido la palabra a través de Juan el Bautista. Y entonces dice la palabra del Señor que Pablo les enseñó y ellos se bautizaron y recibieron el Espíritu Santo. Pero Pablo no se fue enseguida. Pablo demoró tres meses enseñando, pero dice que llegaron unos hombres al escuchar, dice que hasta maldijeron este camino, el camino que predicaba Pablo, y se fueron, y Pablo buscó los hermanos, y más bien se fue con los hermanos y empezó a enseñar allí en Efesios, en los Éfesos, acerca de 2 años enseñándole la palabra del Señor. Y los de Éfeso, hermanos, vivieron unas experiencias extraordinarias. Cuando usted lee el capítulo 19 del libro de Hechos, se da cuenta que esa gente empezó a vivir unas experiencias maravillosas. Pablo predicándole, enseñándole acerca del reino de los cielos. La gente hablaba en lenguas, la gente se manifestaba. Pablo entraba en la sinagoga y entonces hablaba con ellos. Dice la palabra del Señor que también dice que durante esos tiempos se le predicó a los judíos y a los griegos. Dice que ellos escuchaban la palabra del Señor Jesús. Y dice que se hacían milagros. Y escuchen, porque uno dice, bueno, se hacían milagros. Pero aquí resalta, dice que se hacían milagros extraordinarios. Que resalta así. Milagros extraordinarios, dice aquí, a través de Pablo. Se hacían milagros extraordinarios. Y dice que tal eran los milagros que dice que se llevaban lo que se llaman los delantales o los paños de Pablo,
Y entonces se llevaban los paños de Pablo y había un enfermo y entonces le ponían el paño y el enfermo se sanaba. Si habían un endemoniado le llevaban el paño y ¡pam! Y se sanaba. Yo no sé qué pasaba ahí. Pero lo cierto es que se hacían unos milagros extraordinarios. Aquellos que tenían espíritus malos eran libertados por el poder del Señor. Dice la palabra del Señor también que incluso había unos hijos de sacerdotes allí que también ellos como que practicaban esas cuestiones de exorcismos. Y como que dijeron, no, vamos allá a ver cómo es que Pablo y cuando menciona a Jesús, algo pasa. Entonces ellos iban a hacer exorcismos y se iban para allá y entonces querían hacer lo mismo que hacía Pablo. Y dice que los demonios los tomaron, hermanos, le dieron una golpiza y los mandaron desnudos. Entonces, porque ellos decían, no, yo te conjuro por el que predica Pablo. Y dice, no, los demonios decían, no, yo conozco a Pablo, yo sé quién es Pablo. Y sé también quién es Jesús, pero ustedes no los conozco. Y dice que los golpearon fuertemente y los mandaron desnudos, dice la palabra del Señor. Dice la palabra también del Señor que había gente que practicaba la magia. Y resulta que cuando escuchaban la palabra era tan penetrante que la gente se convertía. Y cuando la gente se convertía, ¿sabe lo que hacían? Tomaban los libros de magia. Los libros de magia y los traían y ¿sabe lo que hacían? Los quemaban. Y dice, y mire lo que dice que los libros, todos, cuando reunieron toda esa cantidad de libros de magia, o sea, gente practicaba la magia bastante, porque dice que cuando recopilaron todo eso, se encontraron con que el precio de los libros que tenían era de 50,000 piezas de plata para traerlos, digamos, a este tiempo, para que ustedes miren la dimensión de los 50,000 piezas de plata. Para traerlo a este tiempo estamos hablando aproximadamente de 1.930 millones de pesos. Para que ustedes vean cuánto costaban esos libros. Así que, hermano, la iglesia de Éfeso estaba viviendo digamos, un momento espiritual hermoso. La iglesia en Éfeso empezó bien. Ellos empezaron bien. ¿Ya? Pero uno mira que en el camino ellos como que se fueron desviando. Ellos perdieron la misión, perdieron la visión, la motivación, la pasión que sentían por la obra de Dios. Y como que en el camino se desenfocaron, perdieron el enfoque. Y por eso se le escribe a los efesios este pasaje, le dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda por tanto de dónde has caído. Que me gusta la otra versión cuando dice, por eso acuérdate de cómo eras antes. Acuérdate del principio. Acuérdate cuando tú conociste al Señor, lo que tú viviste. Acuérdate de allá. Cómo estaban en ese avivamiento espiritual, pero ahora se habían desviado, ya ahora estaban pensando otra cosa. Sabe que nosotros tenemos una memoria, los seres humanos tenemos memoria, podemos recuperar esos datos que son para nosotros significativos, que quedaron allá en el pasado, pero podemos traerlo al presente, porque tenemos una memoria, podemos localizarlo en un determinado momento de la historia, lo podemos
lo podemos otra vez traer al presente y podemos recordarlos. Y por eso la memoria es selectiva. La memoria es selectiva. Y es selectiva porque la memoria puede elegir con qué grados o cualidades, o con qué grado o cuidado. Ella puede con cuidado elegir lo que quiere recordar y lo que no quiere recordar. Por eso hay cosas que usted le dice y dice, no me acuerdo porque se fueron al olvido. Y cuando se va al olvido, entonces usted como que no tiene esa, la verdad es que no recuerdo, ¿cierto? Pero cuando hay cosas que son trascendentales en nuestra vida es muy difícil olvidarlas. Porque eso fue trascendental. ¿Cuántos de aquí olvidaron el día en que se bautizaron en el nombre de Jesús? ¿Alguno ha olvidado eso? Porque para usted fue trascendental y usted no lo va a olvidar. O cuando por primera vez usted se puso a hablar, Dios lo llenó con el Espíritu Santo y lo puso a hablar en otras lenguas. Por lo menos yo nunca he olvidado eso. Eso fue una experiencia para mí inolvidable. No se puede olvidar. Son experiencias que marcaron. O los que se casaron. Hay algunos que no desean recordarlo, pero se casaron. ¿Cierto? Y eso es algo trascendental. Y los marcó. Y pueden recordarlo, pueden traerlo otra vez a colación. Entonces, cuando se han tenido experiencias que son trascendentales en nuestra vida, es muy difícil olvidarlas. Ahí dice, hermano, olvide eso. No, olvide eso. Es muy difícil cuando hay cosas que son trascendentales. Por eso es que yo siempre he dicho que, porque hay hermanos que dicen, hermano, es que uno tiene que olvidar. Y no, es que es muy difícil. O sea, usted no puede decir, voy a olvidar y ya, y lo olvidó. No, un ser humano no tiene esa capacidad. El único que tiene esa capacidad es Dios. Dios dice, voy a borrar tus pecados y no me acuerdo más. Y ya, y no se acuerda más. Pero nosotros no, ¿cierto? Me la hizo, yo sé, hermano, ojo con ese tipo. Hermano, pero si ya le pidió perdón, sí, pero ojo. ¿Cierto? Porque es muy difícil. Nosotros tenemos una memoria y eso siempre nos va a recordar. Entonces, hermano, yo sí quiero que nosotros nos vayamos a ese primer momento, cuando nosotros nos encontramos, o que Dios nos encontró, lo que nosotros vivimos, el fervor, la pasión que nosotros teníamos al inicio, por lo menos así lo experimenté yo. Gloria a Dios. Y yo creo que muchos de aquí experimentaron eso, ese primer momento. Y que lo recuerden, que siempre tengan presente eso, porque cuando uno se desenfoca pierde la meta. Pierde la meta. Y el Señor dice, yo tengo algo donde ti tú has perdido tu primer momento. Es decir, acuérdate de lo que fue al principio. Vete al principio otra vez. Eso es lo que quería decir. Se lo explico de la siguiente manera, para hacerme entender un poquito más. Ustedes recuerdan a los discípulos. Y mire lo que hace el Señor. Y yo quiero que esta enseñanza sirva para eso. Pero mire lo que hace el Señor para poder llevar a la persona que está en un momento desviado, pero quiere llevarlo otra vez al principio para que recuerde cuál fue su misión aquí y no se desenfoque. ¿Ya? Por ejemplo, cuando usted va a Lucas, capítulo 5, usted recuerda o usted lee allí y se da cuenta que Jesucristo llega al mar de Galilea. Y cuando él llega al mar de Galilea, allí empieza a enseñar a la gente. Le dice a alguien a Pedro, que estaba allá lavando las redes, dice, ¿me prestas tu embarcación para yo poder alejar un poquito, que podamos alejar un poquito para yo poder enseñar a la gente? Sí, claro, ¿cómo no? Súbase. Y le alejó un poquito y él empezó a enseñarle a la gente. Pero después que les enseñó, el Señor le dice,
boga mar adentro para pescar. ¿Qué le dijo Pedro? ¿Quién recuerda? ¿Qué le dijo Pedro? Dice, toda la noche hemos estado pescando. ¿En qué lago estaban? El mar de Galilea. ¿Qué otros nombres tiene el mar de Galilea? Mar de Tiberias, mar de Genezaret o el mar de Galilea. Allá. Dice, no, boga adentro, vete adentro. Y dice, bueno, Señor. Él dice, ahora tírala. Dice, Señor, toda la noche hemos estado pescando y no hemos pedido nada, pero en tu nombre voy a echar la red. Y dice la Biblia que echaron la red. ¿Y qué pasó? Una cantidad de peces. Y buscaron ayuda. Y ahora sí. ¿Qué le dijo el Señor después de eso? Porque él le dijo, Señor, apártate de mí porque soy pecador. ¿Qué le dijo el Señor después? ¿Y han leído? ¿Qué le dijo? ¿Sabe lo que el Señor le dijo? Le dijo, de ahora yo los voy a hacer a ustedes pescadores de hombres. Ya le puso un propósito. En esa experiencia Dios le dio un propósito. Le dijo, ustedes ahora los voy a hacer pescadores de hombres. Oiga. Y dice que Pedro dejó las redes. ¿Y qué dice? Lo siguió. ¿Cuál era el propósito? Hacerlos pescadores de hombres. Pedro, tú estabas acostumbrado a pescar peces vivos para matarlos. Yo te voy a enseñar ahora a pescar hombres, a tomar hombres muertos para que vivan. Así que tú vas ahora a hacer un trabajo. Oiga esto. Y miren esta cuestión que me llamó mucho la atención, este pasaje. Porque ahora ustedes ven que empieza Jesús un ministerio, y en ese ministerio de Jesús empieza a discipular, empieza a enseñar, empieza a prepararlos. Porque dice, os haré. ¿Qué es hacer? Es formar. Lo voy a hacer pescadores de hombres. Y él empieza a formarlo. ¿A quién? A ellos. Y allí estaba Pedro. Y ahora miren ustedes esto. Ustedes saben que Jesús después al final, Jesús es crucificado. Jesús muere, es crucificado y muere, es sepultado, pero luego resucita. Mira lo que Jesús le dice, Mateo 28, 10. Después que resucitó, ¿qué dijo? Entonces Jesús le dijo, no temáis. Eso se lo dijo a las mujeres que fueron al sepulcro. No temáis, id y dad las nuevas a mis hermanos. ¿Para qué? Otra vez. Oiga, lo está diciendo, vayan y nos vamos a encontrar en Galilea. Otra vez los manda y dice, vamos allá, porque al principio fue Galilea. Pero él le dice, ellos estaban en Jerusalén. ¿Y qué le había dicho? Dice, no se muevan de Jerusalén hasta que se haya investido lo alto. Pero después que resucita dice, dígale que nos encontramos en Galilea. Es que esta gente se me desvió y le voy a explicar por qué digo yo que se desviaron. Les voy a explicar. Para que vean ustedes que se desviaron del propósito. Allá los espero, en Galilea. Entonces, debía llevarlos a ese mismo lugar donde ellos empezaron. Y entonces, ¿qué pasó? Mire, hay circunstancias, por ejemplo, usted lee que después, cuando eso ocurre, ellos se van a Galilea. Léalo para que vea. Capítulo 21 de San Juan. Ellos se van a Galilea. Y cuando llegan a Galilea, dice la palabra del Señor que ellos que estaban reunidos, dice,
Oye, dice Pedro, voy a pescar. Otra vez, oye eso. Voy a pescar. Y le dice a los demás, vamos contigo. Se montaron en la embarcación y se vieron allá. Y se metieron en el mar a pescar. Y oye eso. Usted mira y lee los dos pasajes. Este de Lucas y el de San Juan. Y son pasajes casi idénticos. Ellos se van a pescar y dice la palabra de Dios, porque tanto en Lucas como en Juan, tanto en el principio como en el final, dice que Jesús se le aparece en la mañana. Léalo para que vea, en la mañana se les apareció. Otra vez se les apareció en la mañana. Amén. A la orilla del mar de Galilea. Tú miras que tanto en Lucas como en Juan, al principio o al final, toda la noche habían estado pescando. Léalo para que veas. Toda la noche habían estado pescando y no habían pescado nada. ¿Cierto? Tanto en Lucas como en Juan, Jesús le da instrucciones. Tirad la red, lanzad la red. Y acá le dice, echar la red a la derecha. Igual, léalo. Echar la red a la derecha. Tanto en Lucas como en Juan sucede el milagro. Porque igual el milagro, las redes se rompían porque había una cantidad de peces, igualito. ¿No será que Jesús quería recordarles algo? Debía llevarlos allá, como en el principio, cuando Él los llamó para recordarles algo. ¿No será que habrá pasado eso? Resulta que al examinar el tiempo en que caminaron con Jesús, es verdad que ellos adquirieron madurez y adquirieron experiencias, pero también es verdad que habían perdido el rumbo, se habían desviado del propósito por el cual Dios lo llamó. Cuando tú lees Lucas, le voy a explicar por qué se habían desviado, por qué digo yo que se habían desviado. Lucas 9, capítulo 46, y mira lo que dice. Entonces entraron en discusión, oiga, sobre quién de ellos sería el mayor. Siga. Y Jesús, percibiendo los pensamientos de sus corazones, tomó a un niño y lo puso junto a sí. Siga. Y le dijo, cualquiera que reciba a este niño en mi nombre, a mí me recibe, y cualquiera que me recibe a mí, recibe al que me envió, porque el que es más pequeño entre todos vosotros, ese es el más grande. Entonces fíjese que claro, ¿quién era Jesús? Era el rey, el que venía a libertarlos. Y dice, no, aquí, hermano, esto como que va para bien. Imagine, es el rey, él va a tomar posesión aquí en Israel y nos escogió a nosotros. Así que, hermano, aquí la cosa está buena. Y yo pienso que a mí me podrá como ministro del interior. No, yo creo que a mí me va a poner de ministro de tal. Dice Pedro, no, ustedes están equivocados. El ministro de justicia soy yo. Y empezaron como a discutir ahí quién sería el mayor. Se desenfocaron. Dios no lo llamó para eso. Estaban desenfocados. Hermano, sí, pero ese fue un caso de su fortuito. Eso pasó ya. Después se enfocaron. Vamos a seguir a ver si eso es así. Mateo 19. Que ya, mire, Mateo 19, 27. Mire lo que dice.
Pedro, ¿qué le dijo? Pero dice, Señor, porque se dice, bueno, yo me voy. Y dice, bueno, y este no iba a tomar posesión. ¿Cómo así que se va? Y él le dice, Señor, pero si nosotros lo hemos dejado todo. Por seguirte a ti, tú dices que te vas. ¿Cómo? ¿Y cómo quedamos nosotros ahora? O sea, ¿qué es lo que estaba persiguiendo? ¿Qué es lo que buscaba? Fíjese usted. Entonces, un día, usted lo consigue allá en Mateo 10. Un día vino Jacobo y Juan. Le dijo, Señor, venimos aquí para hacerte una petición. Dime, ¿cuál es la petición? Dice, concédenos en el día en que tú estés en el trono, que mi hermano, que yo me siente a tu derecha y mi hermano a tu izquierda. Fíjese qué es lo que estaba, fíjese cómo estaban desenfocados. Concédenos, Señor, el uno a tu izquierda, el otro a la derecha y el otro a tu izquierda. A ver, ¿qué estaban buscando? ¿Cuál era su intención? ¿Quiere que le busque más? Lucas 22, al final, mire, Lucas 22, 24. Fíjese que a pesar de que Jesús en el capítulo 9 de Lucas se lo dijo, en el capítulo 22 todavía seguían con lo mismo. Mire lo que dice. Hubo también entre ellos una discusión sobre quién de ellos sería el mayor, otra vez. Pero él le dijo, los reyes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores. Mas no es así vosotros, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven y el que dirige como el que sirve. Ustedes están desenfocados. Ustedes perdieron el rumbo por el cual yo lo llamé. Estaban viendo eso, estaban viendo otras cosas. Ahora estaban peleándose entre ellos posición. Estamos peleando aquí un sitio de honor. Estaban mirando grandeza. Es que yo soy el mayor, es que a mí me llamó primero, es que yo quiero sentarme acá. Y es que ellos estaban mirando, era eso. Y Dios, Jesús, sabiendo eso, ¿sabe lo que hizo? Tomó un lebrillo y tomó una toalla. Y echó agua allá y se lo llevó y empezó a decirle, Pedro, mete los pies aquí. Señor, tú no me lavas los pies. A todos les lavó los pies, pero Pedro no quería. Hasta que le dijo lo que tenía que hacer y el hombre se dejó lavar los pies. Y después se sentó y le dice, ustedes a mí me llaman Señor y Maestro. Y es verdad, porque yo soy el Maestro y Señor. Bueno, aprendan esto que les voy a decir. Si yo, el Maestro y Señor, he hecho estas cosas, ustedes háganlas también. ¿Por qué? Porque los gobernantes se enseñorean, quieren ser señores, quieren ser grandes, quieren tener sitios de privilegio, lo mismo los fariseos. Porque ellos quieren tener eso y se enseñorean de las naciones, pero entre ustedes no debe ser así, sino que el mayor debe servir al menor. Enfóquense que están perdidos, se perdieron el rumbo. ¿Y sabe lo que hace Jesús? Jesús tiene que llevarlos a ese sitio donde los encontró. Otra vez al final los lleva allá. Tiene que llevarlo allá a ese sitio. Y allí ellos se acordarían. ¿Sabe? No sé qué tan verdad sea, pero a mí me ha resultado muchas veces. Y de pronto si ustedes creen que es superstición, bueno, yo no sé. Pero cosas que a mí me han resultado. A mí me han dicho, hermano, cuando usted se pierda algo,
O sea, cuando usted tenía una idea, algo iba a hacer, y cuando llega a la habitación para hacerlo, dice, ¿y qué era lo que yo iba a hacer? Y alguien me dijo, devuélvete al sitio. Yo no sé si a ustedes le ha pasado eso. Dice, devuélvete al sitio donde tú. Y uno, oye, ¿verdad? Oye, voy a devolverme acá. Y me paro otra vez acá. Y lo he, ¿verdad, hermano? Yo no sé si es superstición o no, pero lo he recordado otra vez. Y yo me vuelvo acá y, ya. Y claro, voy acá y cuando se me olvidó otra vez, voy para acá otra vez. ¿Ah? Yo no sé si ha pasado eso, pero a mí me han dicho así y a veces me ha resultado. ¿Cierto? Entonces, ¿qué hace Jesús? Dice, en el principio ustedes estuvieron en Galilea, yo los encontré allá, y le puse un propósito, pero ustedes no se acuerdan. Cuando yo resucite, ahora que resucite, dice, dígale que vayan a Galilea. Que se vayan a Galilea. Quiero recordarles allá en Galilea. Y claro, cuando ellos se van a Galilea, el otro se pone a pescar otra vez. Y Jesús aparece en la mañana otra vez. Y se aparece en la mañana y le dice en la orilla y le dice, echen la red a la derecha. Y los que estaban como, creo que como a 100 metros, escucharon y esa voz me parece conocida. Y cuando miran bien, dice, Pedro, es el Señor. Y Pedro, ¡pam!, como decimos en la costa, se arbolea. Se echa al mar. Se había quitado la ropa. Se había descarriado el hombre. ¿Cierto? Y cuando llegaron, el Señor estaba esperándolos ahí. Fíjense eso. Porque ellos, claro, ¿qué recordaron? Echen la red a la derecha. ¿Y qué hicieron ellos? La echaron. Y cuando lo recogieron, hermano, otra vez les recordó eso. Y dice, es el Señor. Es el Señor. Y cuando sale, ahí estaba el Señor. Gloria a Dios. ¿Y sabe lo que hace? Ahora Jesús llama a Pedro para hacerle un llamado otra vez. Pero de una manera diferente, de una manera distinta, pero con el mismo enfoque original. Pedro, venga. Y lo va llevando, yo me imagino que le echa la mano allá en el hombro. Vamos, mijo, voy a hablar contigo acá. Y Pedro va con el Señor. Dice la palabra de Dios que el Señor le dijo, Simón. Oiga, no le dice Pedro porque él le cambió el nombre, ¿sí o no? Pero cuando él se encontró, ¿cómo se llamaba Pedro? Simón. Y él fue el que le cambió. Y ahora como que quiere recordar, dice, Simón, hijo de Jonás. Recuerda quién eras tú. Tú te llamabas Junco porque Simón significa junco. A ti te movía fácilmente el viento. Cuando el viento llevaba, tú eras una persona inestable. Pero yo te llamé Pedro para que tú fueras roca, una persona estable. Acuérdate. Gloria a Dios. Y dice que le hizo, tío Jonás, ¿me amas más que a estos? Porque tengo algo contra ti. Has dejado tu primer amor. ¿Tú me amas más que a estos? Y Simón le dijo, Señor, tú sabes que te amo. Y él le dijo, apacienta mis corderos o mis ovejas. Y volvió a decirle, Pedro, ¿tú me amas?
Y Pedro respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Y el Señor le dijo, bueno, apacienta mis ovejas. Y otra vez, Pedro, tú me amas. O sea, es como repetirle, sabiendo que le está diciendo, no, es que yo quiero que te enfoques bien, que es que tú te perdiste, mijo. Enfócate bien. Porque ¿qué tal? Hermana, usted, hermana, ¿usted dejó lo que le dije allá en la mesa? Sí, señor. Hermana Luz Carola, ¿usted dejó lo que dice? Sí, señor, ya le dije que sí. Hermana Luz Carola, usted, hermano, ya yo le dije que sí. Yo quiero estar seguro. ¿Tú me amas, Pedro? ¿Tú me amas? Y Pedro dice la Biblia que se entristeció porque le preguntó la tercera vez. Y él le dice, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Y Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Y yo me puse a pensar, ¿qué le quería decir el Señor? Le quería decir, Pedro, tú no pastoreas para ser superior a nadie. Pedro, tú no pastoreas para tener una mejor posición. Pedro, tú no pastoreas para tener un sitio de honor. Pedro, tú no pastoreas para ser poderoso o para ser grande entre los demás. Tú no pastoreas para eso. Tú pastoreas porque me amas. Tú estás perdido, el enfoque te perdiste. Tú no pastoreas aquí para tener plata o poder. Tú pastoreas aquí porque tú me amas. Gloria a Dios. Y tú sabes, nosotros, Dios nos llamó no solamente para salvarnos. Dios nos llamó para cumplir una función como iglesia y para expandir el evangelio. Pero ahora muchos nos hemos desenfocado. Nos hemos desenfocado. Porque ahora algunos queremos tener posición. Es que yo quiero ser presidente. Yo quiero ser presidente. Yo quiero que como es el líder, entonces a mí es que me van a llamar y yo quiero que el pastor me llame a mí. Yo creo que yo tengo las cualidades. No te desenfoques. No te desenfoques. El servicio a Dios se hace por amor. Es por amor. La iglesia en Efesios se desenfocó. Y Dios tuvo que llamarlo para decirle, mire, yo tengo contra ti algo, es que tú has perdido el primer amor. Enfoquémonos. No perdamos el rumbo, hermano. Hoy tenemos un culto misionero. Y aquí uno a veces hasta se desenfoca y dice, no, el culto misionero ese es para pedir plata, para pedirlo. Hermano, el culto misionero también es para recordarle a usted la función que usted tiene dentro de la iglesia. Y Pablo decía que él no iba a perder ese rumbo, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Entonces, hermanos, no nos desenfoquemos. Ven, te hago una pregunta para terminar. ¿Amas a Dios con la misma pasión? Escucha lo que voy a decir. Tú no la vas a responder, pero sí la vas a responder aquí en tu mente.
Tú amas a Dios con la misma pasión, con la misma motivación que en el principio. ¿Lo amas con la misma pasión? ¿O tú sientes que has perdido ese primer amor? Eso, porque yo me hice esa pregunta. No, antes de predicarla uno se hace la pregunta. Dice, Dios mío, porque yo mientras me llamó la atención los dos pasajes. Y por ahí fue donde oye, ve la enseñanza esta, porque me llamó la atención los dos pasajes. Son casi similares los dos pasajes, el de Lucas y el de San Juan, y eso me llamó la atención. Yo digo, Dios mío, pero ¿por qué estos dos pasajes? Y entonces ahí es donde me puse a pensar acerca de esto. Muchos de nosotros hemos perdido la visión y la misión, pero yo quiero invitarles a retomarla. Usted sí se acuerda cuando usted empezó en el Evangelio. Y cuando uno empezó, hermano, uno no dejaba de hablarle a Raimundo y todo el mundo, hermano. ¿Sí o no? Yo llegaba de los amigos en la universidad y era hablarle. Y me gané enemigos. Le hablaba al vecino, le hablaba porque tenía algo dentro que soy, Dios mío. Uno esa pasión. El primer amor, ese deseo de servir a Dios y de dar todo por Él. ¿Tú sientes esa misma pasión y ese mismo amor por Dios como en el principio? Porque si no lo sientes, te desenfocaste en el camino. ¿Y sabes lo que hizo Dios? Te llevó a Galilea. En este momento, a través de esta palabra, es como llevarte a Galilea otra vez y decirte, ¿te acuerdas? ¿Te acuerdas el milagro que yo hice para sorprenderte y dejarte en claro que yo soy el Todopoderoso? ¿Te acuerdas? Todo esto, vete al mismo lugar y allá vas a recordar lo que pasó. Entonces, hermanos, yo sí quiero que esta enseñanza sea eso, sea ese devolver para recordar otra vez. Vamos a orar por todos y cada uno de nosotros. No sé cómo está cada uno. No sé cómo se evaluará cada uno con respecto a esta enseñanza que acabó el Señor de decirles. Pero yo sí quiero que se evalúe y diga y piense cómo está o cómo estamos.